Hola, buenos días o buenas tardes a todos y todas. Creo que se me está escuchando correctamente. Supongo que sí. Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, estoy presentando ya la pantalla y ahí podemos ver un poco la temática que vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, efectivamente, como decía Victoria, pues la gestión de riesgos en todas sus grandes palabras o la macrogestión de riesgos, pues podríamos atomizarla en lo que sería el conjunto de análisis de riesgos desde las distintas perspectivas que podríamos tener en cuenta dentro de los distintos enfoques que puedan existir. Estoy pensando por una gestión de riesgos ambientales, de seguridad y salud ocupacional, riesgos ligados a seguridad de la información, continuidad de negocio, etcétera. En el día de hoy vamos a hacer una mirada un poco más macro, más estructural y deontológica, por así decirlo, y nos centraremos en hacer un recorrido histórico desde dónde surge la gestión de riesgo. Después pasaremos a un detalle de definiciones para encuadrar lo que sería la gestión del riesgo, gestión administración del riesgo. Pasaríamos a lo que serían las distintas estructuras estratégicas para la propia administración del riesgo y las distintas etapas que podríamos contemplar en el proceso. Con todo esto, pues nos quedaríamos, por así decirlo, direccionados a la propia entrada en ISO Tools y veríamos cómo es realmente una potencialidad, cuáles son las distintas potencialidades que tendríamos a la hora de automatizar la gestión del riesgo, que como es un proceso muy transversal a lo que sería la cadena estratégica de las organizaciones, pues evidentemente vamos a necesitar tener una herramienta informatizada que nos va a permitir gestionar de manera directa y en un único apartado pues las distintas necesidades, ¿no? Como decía, como es una mirada más macro, no solo en detalle pues no vamos a hablar solo de 31.000, no vamos a hablar de ISO 45.000 ni de 9.000, sino que vamos a hacer una mirada un poco más macro. Pues sí es verdad que me gustaría pues partir un poco de dónde viene, ¿no? Sí es verdad que nos podríamos adentrar en la oscuridad de la historia y ver cuáles son las primeras gestiones del riesgo muy artesanales, pero bueno, ya desde las primeras falcatas ibéricas, que son unas especies de espadas, pues teníamos, de hecho, fíjense que antes no existía, hasta el siglo II antes de Cristo o así, la protección para la mano, ¿no? En las espadas, de manera que muchas veces separaban los golpes y la espada corría a la del enemigo y te cortaba todos los dedos, ¿no? Todas esas cosas se fueron evolucionando en base a la experiencia. La experiencia es un factor, pues, clave. A principios del siglo XX, finales del XIX, con la producción en cadena, el auge del Fordismo en Estados Unidos principalmente, pero en el resto del mundo, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, pues se hacía una gran gestión de manera que los procesos cada vez más estaban automatizados. Esta gestión automatizada de los distintos procesos pues permitió la producción muy rápida, pero se seguían viendo pues los problemas de la previsión de los errores. Estos errores pues se manifestaban en ¿qué? Pues accidentes, incidentes, parada de máquinas, las maquinarias no eran amortizadas en tiempo, continuamente requerían mantenimiento, reparaciones, etcétera, ¿no? Un claro ejemplo de la situación que vivíamos a principios de siglo, mediados de siglo, pues podemos considerarlo los años 50. Los años 50, fíjense que, hablando de riesgos con mayúsculas, había dos grandes elementos que necesitaban una atención y una gestión al milímetro de la administración del riesgo. Por un lado, la carrera espacial, que se detonó, pues, como saben, después de la Segunda Guerra Mundial, pues los años 50, los años 60 sobre todo, pues Estados Unidos y la URSS pues iniciaron una carrera espacial
en la cual el primero que llegaba a la Luna, la conquista del espacio y todo esto, pues estaba dando la publicidad necesaria para dos modelos económicos pues enfrentados. En realidad, dos potencias económicas a nivel mundial, las dos grandes hegemonías. Entonces, toda esta cadena de errores que se pudiera llegar a definir no solo representaba problemas y retrasos en los propios programas espaciales, los programas Apolo inicialmente en Estados Unidos y los Soyuz en la URSS, sino que efectivamente las bajas humanas. Fíjense que hubieron muchos accidentes, los años 60, los años 70, sobre todo. Un claro aspecto es el Apolo 1. En el Apolo 1, cuando se iba a poner en marcha las distintas pruebas, pues se encontraron que había una gran cantidad de materiales inflamables dentro de la cabina. Los tres propios pilotos, de hecho, lo que hicieron fue mostrarle la forma de queja de que no había suficiente seguridad o el riesgo no estaba perfectamente dimensionada y no lo veían reflejado en la propia cabina, el propio diseño, es que básicamente hicieron una fotografía con ellos rezando, encomendándose a Dios porque aquello era una bomba de relojería, iban a morir. Entonces, el director lo pasó hacia atrás, se detectaron 120 puntos que pues, se podían mejorar, después se encontraron 628 puntos, esos puntos no fueron del todo resueltos, no había diseño estructural, etc. Una cadena de acontecimientos, cuando se pusieron en marcha, muchos errores sí fueron arreglados, cuando se puso en marcha la cabina presurizada, rica en oxígeno, estaban utilizando un compuesto alcohólico para desinfección, había una estufa cerca, claro, con el calor, alcohol, ambiente oxigenado, rico en oxígeno, ¿qué pasó? Pues básicamente que en 17 segundos la tripulación murió al final. Esos 17 segundos hubiera sido suficiente tener un sistema de emergencia, pues quizá no, pero efectivamente podríamos haber llegado a establecer que con sistemas de apertura inmediata, que después se han llevado a cabo, de hecho, la tecnología de airbag, que son pequeñas explosiones controladas, vienen de ahí, pues se pudieron definir, ¿no? De aquí también surge pues el AMEF, de los programas de gestión de la NASA, pues para la detección de puntos y consecuencias de los posibles errores, pues se establecieron distintas metodologías. Como digo, en el programa Soyuz también hubo distintas problemáticas y distintos muertos, algunas muertes heroicas o no tan heroicas, que también se pueden llegar a definir. Otro aspecto, como decía, es la carrera nuclear. En los años 50, efectivamente, en el 45, pues Estados Unidos tenía la bomba atómica, la URSS se lanzó en la carrera, ya tenía bastante avanzado, pero claro, la antigua gran potencia británica pues no se quería quedar atrás e inició los pasos. ¿Qué se les ocurrió? Pues que tenían ya centrales nucleares avanzadas para la producción de energía y dijeron, oye, pues con esto nosotros podemos recocinar aquí los distintos compuestos radiactivos, hacemos tritio, que necesitábamos, vamos a hacer pruebas. Hicieron las distintas pruebas y resultó una prueba. Cuando iniciaron el proceso de recalentamiento una vez y otra vez, porque era el recocido, no vamos a entrar en detalles técnicos, ¿qué sucedió? Pues que no había un análisis de riesgos, no había una identificación de todos los distintos puntos, si estaban dimensionados, no estaban dimensionados, qué podría pasar, qué no podría pasar, y todo aquello que podría pasar, pasó, porque no estaba bien diseñado el plan de riesgo, ni contingencia, ni siquiera el propio diseño de las propias instalaciones. ¿Qué sucedió? Para grandes rasgos, se estaba cociendo, ellos detectaron que la temperatura no era adecuada, pero resulta que había una homogenización, no estaba homogénea la temperatura, de manera que en algunos puntos sí se había alcanzado la temperatura, en otros no. ¿Qué hicieron? Pues volver a un segundo recocinado. Este segundo recocido, pues elevó la temperatura tanto que efectivamente se inició la fusión, aquello explotó, evidentemente, y empezó a arder. ¿Qué hicieron? Pues la refrigeración estaba hecha por aire, porque no estaban pensados para esa temperatura. Al meter a un incendio aire, pues le dieron oxígeno, y el oxígeno con el fuego, pues evidentemente, ¿qué hizo? Pues amplió la combustión. Aquí ya se jugaron el todo por el todo, lo que hicieron fue, aun arriesgándose a que
se produciera una reacción en cadena al meter agua, metieron grandes cantidades de agua y ahí el sistema funcionó. Pero sí habían hecho una cosa bien. Había una persona, que era Lockcroft, que dijo que necesitaban tener una infraestructura en la chimenea, un filtro, que en caso de cualquier accidente o incidente, al menos hiciera un poco de tapón, filtrara un poco la radiación. De hecho, imaginaos cómo era la cosa en los años, esto fue en los años 50, que lo llamaron la locura de Lockcroft. ¿Quién lo llamó? Los ingenieros, los trabajadores, todos sus compañeros dijeron, chuta, esto es una locura, vamos a meter aquí esto, si no va a pasar nunca nada, tal. ¿Qué pasó? Sucedió, todo lo que tenía que suceder sucedió, y gracias a esta contingencia, pues se pudo evitar unos daños mayores, ¿no? Para que veamos que efectivamente todo aquello que nosotros podamos llegar a interpretar como una locura, tal, pues efectivamente puede llegar a suceder, y en el caso de que suceda, más nos hubiera valido que hubiéramos tomado la decisión, y en este caso, menos mal que había un loco por ahí llamado Cookcroft, que decidió, de hecho se jugó el puesto varias veces, fue algo que él dijo en varias ocasiones que era necesario, hasta que al final lo pusieron. Entonces, nosotros estamos en una tesitura ya en el siglo XXI, esto sucedió en el siglo XX, a algunos les cuesta pasar de siglo, ya llevamos 17 años en este siglo y bienvenidos al siglo XXI, y tendríamos que ir estableciendo lo que sería una condición y un análisis de riesgo propio del siglo XXI. El riesgo puro y el riesgo especulativo, pues estamos ya en tasas que no son suficientes, ¿no? Cualquier error, cualquier paso falso, pues no estamos hablando ya de centrales nucleares ni la carrera espacial, ni aeronáutica, pero cualquier fallo en las organizaciones, sea cual sea, pues nos puede llegar a costar pues la propia viabilidad de la propia organización, ¿no? En una visión integral del riesgo, pues tendríamos que desarrollar e implementar modelos estratégicos. Y es importante que cuando se define la gestión estratégica se tengan en cuenta los riesgos, no solo a la hora de definir los distintos objetivos, marcar las metas, sino también a la hora de marcar las que serían los distintos programas de acción para conseguir esos objetivos, ¿no? En muchos casos se olvida este concepto, que estamos sujetos a fluctuaciones y a posibles peligros o eventos adversos, y tenemos que establecer ahí pues las distintas acciones para la mejora, ¿no? Para llegar a conseguir estos objetivos. En este caso, debemos considerar pues que el riesgo podemos interpretarlo como el efecto de la incertidumbre sobre los distintos objetivos. Las estrategias pues incluyen transferir el riesgo a otra parte, definir modelos de negocio, apostar por una actividad o rechazarla, lanzar un producto o no lanzarlo, cuál es la oportunidad del negocio, cuál no es, conocer la normativa aplicable en la propia línea de actividad, etcétera. De manera que tendríamos que tener las desviaciones positivas y las desviaciones negativas que consideraríamos en el riesgo. Hay veces que el propio dimensionamiento del riesgo pues, nos lleva hacia distintas desviaciones positivas. Pero entrando un poco en el detalle de las distintas definiciones que podríamos tener para el riesgo, para ver un poco dónde vamos a aterrizar después, pues podríamos definir como la combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias. Acá voy a mostrar otras tipologías, no solo que vienen del área más ingenieril, sino también del área financiero y de gestión empresarial, como es, por ejemplo, la probabilidad de la consecuencia de que potencialmente se genere la ocurrencia de un evento que tiene la capacidad de producir una pérdida, cambio adverso en el resultado financiero de una organización, por ejemplo, la incertidumbre sobre la ocurrencia y la magnitud de un suceso con efectos negativos, la posibilidad de que un peligro se materialice sobre un sujeto causando un daño. Dicha materialización se denomina accidente o siniestro, un poco más la parte ingeniería o seguridad salud ocupacional, siempre pensando en aquello que pueda dar lugar a accidentes, incidentes o enfermedades profesionales. O en terminología de seguros, como digo, pues un riesgo puede ser un sujeto expuesto a una contingencia objeto de un seguro. ¿Okay? Es importante, pues efectivamente, contemplar las distintas evaluaciones. Un concepto importante, la gerencia de riesgos.
Cada vez más las organizaciones crean departamentos, procesos, áreas, específicamente para la gestión del riesgo. Esta gestión del riesgo engloba de una mirada más transversal o más tangencial, más diagonal, lo que sería la gestión de seguridad y salud, la gestión ambiental, seguridad de la información, continuidad de negocios, riesgos financieros, riesgos en seguros, riesgos las personas, riesgos operacionales, etcétera. Riesgos en la propia cadena de producción, HACCP, dependiendo de la propia organización, etcétera, ¿no? De manera que la gestión del riesgo, esta gerencia del riesgo, se está desarrollando cada vez más, efectivamente, en los países anglosajones más rápido que en los países de habla latina o de tradición mediterránea, en la cual pues vamos un poquito por detrás, pero efectivamente cada vez más, iniciando por las grandes organizaciones y poco a poco permeando en organizaciones no tan grandes, aunque efectivamente uno se llevaría una sorpresa cuando, de hecho, yo particularmente me la encuentro cuando veo grandes organizaciones y hablan de que tiene una gerencia del riesgo y después ve cómo lo tienen montado aquello. Pues bueno, prácticamente es una serie de personas con corbata que nunca han pisado la operación y ahí empiezan a divagar sobre la distinta gestión de riesgo y al final el área de gestión de seguridad de información va por su cuenta, la gestión ambiental va por su cuenta, etcétera. Es necesario tener en cuenta una serie de pautas y hablar que la gerencia de riesgo también hay metodologías para montar esta propia gerencia del riesgo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay que homogeneizar el vocabulario. Esto es una actividad importante, los prevencionistas de riesgos tienen su jerga, los de gestión ambiental tienen la suya, los de seguridad de la información, si recae en el área TI, en el área de informáticos, ya son terminologías muy específicas, entonces ya seguridad alimentaria igual, entonces tener vocabularios comunes, de puntos comunes que me permitan aunar estrategias comunes, pues es muy importante. Definir cuáles son los distintos procesos, independientemente del detalle, una gerencia de riesgo debe de garantizar que el proceso, con su particularidad en concreto, pues se lleva a cabo. Veremos después un poquito pues las 8 etapas que hemos podido concretar una gestión del proceso un proceso de gestión del riesgo. Tenemos que tener en cuenta la estructura organizativa. Es decir, es importante que una estructura organizativa bien diseñada y ahí la gerencia de recursos humanos debe estar muy en contacto con la gerencia de riesgos porque debe de darle un input importante. Y efectivamente, los objetivos de la gerencia de riesgos deben de estar claros, deben de ser compartidos a toda la organización de manera que podamos tener en cuenta esos puntos de comparación, ¿no? ¿La gerencia de riesgo qué hace? Pues evidentemente la gestión del riesgo. ¿Y qué es la gestión del riesgo? Pues son las distintas actividades coordinadas, importante, para dirigir y controlar la organización en relación con el riesgo e incluye, por norma general, la evaluación, el tratamiento, la aceptación y la comunicación de los riesgos. Efectivamente, es esencial para la estrategia de las organizaciones y una gestión del riesgo eficaz va a permitir identificar un mayor conjunto de riesgos, va a permitir que haya lecciones aprendidas de manera transversal dentro de la organización y va a permitir, pues, sobre todo, optimizar lo que serían las distintas inversiones que se vayan a llevar a cabo en los distintos aspectos. En muchas ocasiones uno se da cuenta cómo descoordinada está la propia gestión del riesgo cuando el área financiera tiene aplicaciones informáticas por su cuenta, gestión de recursos humanos tiene la suya, prevención de riesgos tiene la suya, ambiental tiene la suya, HACCP tiene la suya, nadie habla con nadie, los presupuestos son totalmente distintos, hacen prácticamente igual, ve dinámicas e iniciativas muy parecidas, inversiones que se solapan, etcétera. Efectivamente, una buena gestión eficaz pues, va a permitir identificar y solapar y mejorar ese solapamiento de acciones, ¿no? De manera sistémica. La propia gestión del riesgo pues, nos lleva a lo que sería la administración del propio riesgo,
que es el proceso más administrativo del detalle, de lo que hacemos, de la propia inserción de la información, etcétera. Ya es un poco el grande rasgo. La propia operación sería el siguiente aspecto, que es la parte más formal en la que estamos identificando, en la cual identificamos los riesgos, hacemos una medición cuantitativamente, cualitativamente, hacemos una evaluación, establecemos cuáles son las oportunidades de operación, si disminuir, si mitigar, si trasladar, si eliminar, etcétera, ¿no? Para identificar, pues, serían las distintas contingencias que vamos a hacer en la organización. El alcance de la administración de riesgos, pues, debemos de tener consideraciones de grupos de riesgos. Estos grupos de riesgos es un poco lo que comentaba, ¿no? Va a estar en mayor o menor medida dentro de subáreas dentro de la organización o dentro de los distintos procesos, dependiendo un poco de cómo trabajemos, de cómo sea nuestra organización. Si somos de un perfil más matricial, más enfocado a proyectos, hay otras organizaciones que son más de procesos, más jerarquía, otras son distintas, muy basadas a servicios, etcétera. Pero a grandes riesgos, esto es un ejemplo, pues podríamos tener los riesgos del entorno. Aquí, ¿quién participa? Pues la dirección, el área de planificación, el área jurídica. Después tendríamos lo que serían los riesgos estratégicos, que participa de nuevo la dirección, el área de planificación, el área financiera, jurídica y el área de auditorías o de gestión. Riesgos operacionales, que son ya los que tradicionalmente nos ocupa más espacio y es lo que tradicionalmente hemos ido haciendo otros webinars en detalle, pues, de riesgos de la naturaleza, que es la producción, riesgos tecnológicos, riesgos en el transporte, riesgos de responsabilidad, riesgos personales, pues el tema de recursos humanos, prevención, riesgos de responsabilidad, pues un poco ligado a la gestión ambiental, riesgos de transporte, pues producción, logística, esas son las personas que van a ir participando. Tecnológico, pues informática, podemos hablar de seguridad de la información, que no son riesgos informáticos, pues se sustenta hoy día, en el siglo XXI, pues en ese ámbito de sistemas de información. Después podríamos tener también los riesgos políticos y antisociales, de manera que podemos tener los recursos humanos, la seguridad, etcétera. Los riesgos financieros y comerciales, los comerciales, financieros, el área de finanzas, auditoría interna, pues también va a tener que ir definiendo cuáles serían los distintos riesgos, ¿no? Y entonces, dentro de toda esta amalgama de distintos grupos de riesgos o tipologías o distintos enfoques de la gestión del riesgo, pues todo este conjunto de personas tendríamos que participar. Efectivamente, no todas las organizaciones tienen un área, pues, jurídica, otra de planificación, o la llaman de manera distinta, una de auditoría, otra de producción, etcétera. Pero a grandes rasgos he puesto aquí áreas, pero podemos identificarlo como procesos. De manera que todo el mundo vamos a tener prevención de riesgo, todo el mundo vamos a tener que diseñar y gestionar un mínimo de calidad de nuestros servicios o productos, todos más o menos vamos a influenciar en la gestión ambiental, puede ser que más o menos, pero puede haber legislación que nos aplique. Podemos tener necesariamente que nuestro producto, pues el área de logística. Estoy pensando que si soy una empresa del sector TI, por ejemplo, nosotros, oye, esto de transporte, esto nos aporta a nosotros, esto no nos aplica. Sí, nos aplica porque su tool, transporte, lo llamas por producción o puesta en servicio y la entrega o las subidas a producción, pues se puede considerar lo que sería el propio transporte. Necesitamos una logística, necesitamos tener una gestión una planificación de la capacidad, tenemos que tener constancia de la gestión del cambio, etcétera, ¿no? Todo eso podríamos establecerlo dentro de producción y logística, ¿no? Como digo, es grandes rasgos, pero esto seguro, aunque seamos cuatro personas trabajando, nos va a afectar. Evidentemente, el diseño a nosotros, pues, de una empresa de 3 personas a una empresa de 30.000 personas. Efectivamente, va a variar mucho la dimensión de cada uno de estos puntos, pero no los puntos, porque a todos más y menos nos va a ir afectando. Ok, bueno, por seguir avanzando, una vez que hemos puesto en contexto lo que sería la propia gestión de los distintos aspectos ligados al riesgo, que es administración del riesgo, de dónde me va a venir toda la información, qué área me va a gestionar esto, que sería la gestión del riesgo, idealmente,
o un subárea, que será seguridad, salud ocupacional, seguridad de la información, etcétera, pues vamos a permitir establecer distintos elementos o distintos procesos para la gestión del riesgo. En este caso, hemos optado por un proceso en 8 etapas, ¿vale? 8 etapas que efectivamente no son solo 8, se puede simplificar más, hay gente que habla pues solo de 4, efectivamente esto, si hablamos del ciclo de Deming o del llamado ciclo de Deming PDCA, pues un PDCA estático pues también nos permitiría, pero efectivamente pues para aterrizar un poco más el concepto, pues podemos hablar de lo que sería estas 8 etapas, ¿vale? Algunas se puede fusionar, otras no, otras está un poco de más, otras de menos, pero bueno, básicamente consideramos que es importante tener esta consideración, ¿no? Partiríamos por la etapa 1 de comprensión del negocio. Es decir, aventurarnos a empezar a identificar riesgo así a lo loco. Vamos a hacer un brainstorming y reúnes a varias personas en una sala, esperemos que sin alcohol, y empiezan ahí pues a parir lo que serían distintos riesgos, así a lo loco. Oye, pero vamos a ver de dónde viene, en base a qué te estás considerando este y no otro, por qué. O sea, primero comprende tu negocio, dónde estás. Hablo de negocio, pero puede ser de la propia institución pública, es decir, que no tiene por qué ser del ámbito privado. Después, una vez que ya sabes dónde estás, levanta la vista, mira, comparte, habla con los compañeros, qué es lo que sucede, pregunta, entrevista, mira en el mercado, asociaciones de entidades parecidas, qué se hace en otros países, qué se hace en otros sectores. Pues entonces empecemos a identificar los riesgos, identifiquémoslos. Primero los listamos, cuáles son, este aplica aquí, este no aplica aquí, etcétera. Después que tenemos identificados nuestros riesgos, la etapa 2 y 3 habitualmente se fusiona, se hace un análisis. Oye, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Este riesgo de dónde viene? ¿Este riesgo va a impactar en otro riesgo? ¿Hay secuencias de sucesos de aparición del riesgo? ¿Este peligro de acá me supone una consecuencia X y esta consecuencia X me retroalimenta o es el efecto de otro peligro, otro riesgo? ¿Cuáles son mis activos a los que afecta el propio riesgo? Los activos entre sí tienen alguna vinculación de dependencia. Si este servidor cae, se ve afectada el servicio X. Si hacemos una mejora del parche y de seguridad, me va a afectar etc. Empezamos ahí a analizar. ¿Y cuáles son las distintas cadenas de responsabilidades en estos riesgos? Del área tal, del área cual. Hay una cadena de responsabilidades, etcétera. Todo esto se hace entre la etapa de identificación de riesgos y análisis de riesgos. Después pasaríamos a la evaluación de los riesgos brutos. En base a distintas metodologías, pues decimos, el riesgo X es muy grave o es muy importante. Hacemos después un análisis de adecuación de controles. De hecho, en la etapa de análisis de riesgos podemos incluso ya empezar a identificar cuáles son los controles que ya tenemos establecidos. Hacemos un análisis de adecuación de nuestros controles. En algunos ambientes se llama pues evaluación de eficacia de controles. Oye, ¿estos controles cómo son? ¿Son periódicos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son eficaces? ¿Son en base a qué? ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces ahí identificamos cuáles son el estatus de nuestros controles. Después pasaríamos a la evaluación del riesgo residual. Ya tenemos nuestro riesgo bruto, sabemos cómo son nuestros controles y a partir de ahí podemos decir, oye, pues nuestro riesgo residual, perdón, pues es tanto. A partir de aquí nosotros podemos ya empezar a definir, oye, pues mira, ¿sabes qué? Tendríamos que empezar a definir planes de mejora. Estos planes de mejora o de aseguramiento se van a desglosar en lo que habitualmente se pueden llamar planes o programas de control operacional, planes o programas de mejora, planes de contingencia, planes de tratamiento, planes de salvaguarda, como se quieran llamar, pero no dejan de ser actividades que nosotros vamos a hacer. Ahora bien, aquí es donde habitualmente se cometen bastantes errores. Hasta aquí todo bien. Bueno, ya el que en gestión ambiental aparezca el riesgo residual o el impacto residual ambiental ya es un logro, pero ya el que se haga la propia evaluación o el pensamiento de decir, oye, ¿esta actividad va a servir para algo?
¿Realmente lo vamos a hacer? ¿Cuánto cuesta hacer esto? Muchas veces nosotros llegamos a organizaciones, yo como consultor, que llevo bastantes años en este mundo, como prevencionista y como experto en seguridad de la información, pues me encuentro que efectivamente se establecen planes que en el mejor de los casos sí evalúa que va a tener un impacto al riesgo, pero no se tiene en cuenta la propia estrategia de la organización. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos con iniciativas estratégicas súper elaboradas, súper bonitas, etcétera. Nos encontramos después actividades, por un lado, derivadas de la gestión de proyectos, actividades derivadas de lo que serían la mejora de hallazgos, auditorías, no conformidades, servicios, productos no conformes. Hay mejoras que surgen de la gestión del riesgo y al final tenemos una cantidad de actividades y de cosas que hacer y decimos, ¿tenemos tiempo para hacer todo esto? ¿Tenemos capacidad para hacer todo esto? ¿Esto quién lo paga? ¿Esto realmente vamos a poder hacer todo esto? Y al final nos encontramos con la sorpresa de que no se hacen, no se llegan a cabo, no se cumplen los objetivos, la gente se frustra, oye, aquí siempre se pide hacer cosas pero nunca se hace nada, etcétera, ¿no? Llega lo que sería pues la propia desidia dentro de las organizaciones, que de hecho es un mal endémico en muchas organizaciones, en muchos ámbitos. Pues en este caso, pues planteemos dentro de esta mirada estratégica, dentro de un solape con distintas actividades, si se puede hacer, cuál es el valor, cuáles las distintas actividades que se van a llevar a cabo, etcétera. Y a partir de ahí, cuando se pone en marcha los distintos programas de acciones, hagamos un seguimiento y hagamos auditorías. Hay organizaciones que efectivamente auditan. Esta auditoría que se pone aquí en la etapa 8, podríamos haberla hecho en la etapa 4, la podríamos haber vuelto a hacer en la etapa 6, etc. Pero efectivamente tenemos que tener un proceso de auditoría, de manera que podamos decir, oye, ¿realmente esto que se hizo, que dijo el proceso, el dueño del proceso en cadena estructural, se está haciendo? De manera que siempre esa mirada tercera es muy buena, muy interesante para llevar a cabo. Y después los seguimientos. ¿Se está llevando a cabo? ¿Eso está sirviendo para algo? Los incidentes, hallazgos que se están sucediendo están impactando. ¿Hay cambios normativos que me van a llevar a cabo un cambio en la gestión del riesgo? ¿Hay un cambio estructural? ¿Se va a lanzar un nuevo producto? ¿O se está en investigación, en I+D+I, se está haciendo algo que me va a impactar en cuanto a la gestión del riesgo? ¿Está sucediendo algo a nivel internacional? No quiero nombrar a Trump, el pobre Trump ya suena en todos los ámbitos de gestión del riesgo, el pobre señor, ya me da pena con su tupé a los gatos. Pues entonces, básicamente, tenemos que hacer una mirada retrospectiva para hacer un input importante, lo que sería la etapa 1, que vuelta a decir, oye, el negocio ha cambiado, las variables en las cuales partimos se ven afectadas. Entonces, en este orden de casos, estos 8 puntos, que ya podemos ir desglosando un poquito más en estos 20 minutitos, pues podemos entrar en lo que serían los distintos aspectos ligados a cada uno, ¿no? Entonces, en comprensión del negocio. ¿Qué debemos de tener en la comprensión del negocio? El organigrama. Algunos dirán, chuta, pero el organigrama lo tiene todo el mundo. Esto no me va a decir, mira, eso tú no me va a descubrir. No, no es así. Vale, tenemos el organigrama. Es real, está actualizado, la gente lo conoce. Realmente ese es el organigrama que está enfocado. Al final uno se da cuenta de que el organigrama no es solo tener, o la estructura organizativa no es solo tener pintado un esquemita súper bonito y súper grande en muchos casos, sino tener también por detrás cuál es la disposición de personas, cuáles son las distintas responsabilidades, el perfil de cargo, etc. Tener los mapas de procesos y el desglose de procesos y actividades. Este desglose, mapa de procesos, igual, algunos dirán, buah, pero si esto es súper común. No, no es tan común. Realmente, al final, vemos que los mapas de procesos, si hay, está todo estupendo. Después no casan con el organigrama. Vemos que por un lado está el organigrama y por otro lado está la gestión de procesos. Igual, vamos a necesitar, y partiendo de la gestión del riesgo, que los procesos estén actualizados, el organigrama esté actualizado, la estructura de recursos humanos esté perfectamente definida. Las características del entorno, y aquí marketing, aquí comercial, aquí las áreas de planificación, etcétera, hay mucho que decir. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Qué es lo que van diciendo los clientes? ¿Cuál es la satisfacción? ¿Cuáles son los puntos de satisfacción? Etcétera. No estoy hablando ya de hacer
estudios demoscópicos sobre qué opina la gente en base a movimientos sociológicos tipo Ventura, etcétera, o Bogardo, no, simplemente hacer preguntas, establecer encuestas y esa retroalimentación, hacer apuntes de, oye, ¿pueden venir riesgos en cuanto a la insatisfacción de nuestros clientes? ¿Hemos lanzado un producto que obvia ciertas necesidades y prima otras cuando no debería ser así? Etcétera. Y después, muy, muy importante, es el tema de normativa aplicable, el tema de compliance, que cada vez más habitual dentro de las organizaciones, pues cómo nosotros podemos establecer, y dentro de la cadena de la gestión del riesgo es súper importante, bueno, esto de la comprensión del negocio va mucho más allá de la gestión del riesgo, como se dan cuenta, esto aplica al núcleo, al corazón, más que el corazón, a mí me gusta hablar a veces del hígado de las organizaciones, porque esto es donde se cocina todo, aquí es donde está el tema, o sea, establecer recursos humanos, la estructura, los procesos, actividades, las características del entorno, la normativa aplicable, aquí es donde metabolizamos todo. Este es el hígado de la organización, aquí es donde tenemos que ir trabajando, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que se esperan dentro de esa etapa? Que lo vamos a necesitar para la siguiente etapa de identificación y análisis de riesgos. Pues el esquema del negocio, la identificación inicial de posibles riesgos. Aquí ya empezamos a ver pues el típico, el DAFO, ¿no? Del DAFO ya empezamos aquí a encontrar el FODA, dependiendo del país en el que nos encontremos. Aquí ya empezamos a ver distintas cosas. Ya de aquí tienen que surgir las políticas de gestión del riesgo, además del resto de políticas. Pero las políticas de gestión del riesgo o la mirada o enfoque a riesgos dentro de las distintas políticas de la organización debe estar ya aquí. Y las distintas formas de operar, cuáles van a ser los programas de trabajo de la propia gestión y administración del riesgo, cómo vamos a ir operando, llamar a cada uno por su nombre, quién va a hacer qué, etcétera, es muy, 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 muy importante. ¿Vale? Después, bueno, este proceso no es algo que se hace en 2 días. Esto va a requerir un apoyo de la organización. El liderazgo es importante. Estoy pensando en el anexo SL de la 9014, etcétera, ¿no? El liderazgo aquí nos va a poner a prueba. Aquí es donde realmente vamos a ver si la organización tiene espíritu de éxito o no. La etapa 2 y 3, como digo, la he puesto en el esquema independiente, pero la explicación la he preferido fusionar, en el cual vamos a hacer la identificación y análisis de riesgo. La identificación, pues distintos modelos, brainstorming, entrevistas, revisión técnica de procesos, distintas inspecciones. Hace 2 semanas teníamos un webinar sobre gestión de inspecciones, hallazgos y todo esto. Ahí presentamos el producto Radar. Esa es una fuente estupenda para identificar los distintos riesgos. De manera que vamos identificando que la gestión se está llevando a cabo y nos estamos encontrando desviaciones. Estas desviaciones, estos errores, debemos de gestionarlo. Hacer una mirada de identificación de qué sucesos ha ido pasando. Gestión de incidentes, nuestro inventario de accidentes. Si tenemos una herramienta de ticketing, miremos qué está sucediendo en ese análisis de ticketing. Aquí vamos a necesitar ser bastante listos. Vamos a poner a prueba nuestra inteligencia emocional para detectar vamos a ser como sabuesos, vamos a ir identificando cuáles serían los distintos aspectos. Y a partir de ahí vamos a ir analizando, ¿no? Vamos a establecer cuál es el nombre y la descripción del riesgo, cuáles son las distintas causas que puedan desencadenar este riesgo, la cadena de secuencia de riesgos, los posibles efectos, los controles internos que se han ido estableciendo. ¿Hay controles que se puedan llevar a cabo? No hay controles. Aquí ya empezamos a decir, oye, pues a lo mejor no es un control, lo que pasa es un plan para cambiar el modelo y aquí a lo mejor hay que pedir una subvención a la administración pública para poner un nuevo mecanismo. Estoy pensando en la locura de Cockcroft. A lo mismo tendríamos que poner aquí un filtro que en el caso de que suceda algo no mate a la mitad de la población de Reino Unido. Es decir, que tendríamos que ir estableciendo acciones, ¿no? La cadena de responsabilidad es súper importante. Muchas organizaciones no lo hacen, queda muy difusa, queda dentro del perfil de cargo.
no está de más hacer una matriz donde tendríamos distintas responsabilidades, distintas funciones, distintas personas, y a partir de ahí ver qué personas están estableciendo. Y si eso lo hacemos con un análisis de competencias, y eso lo filtramos, oye, esta persona es responsable de esto, ¿tiene las competencias para ser responsable de esto? Él puede llegar a asumir el riesgo. ¿Qué supone un responsable del riesgo? Pues supone tomar decisiones, supone preguntar, supone hacer una investigación, supone hacer un análisis, supone poder manejar equipo, tener liderazgo. Esta persona puede hacer eso, etcétera. Muchas veces vemos que se hace así un poco a lo loco. Después que ya tenemos esto, que no es baladí, muchas veces se obvia todo esto y se pasa directamente a esta etapa de evaluación de los riesgos y es lo más importante, la matriz y todo esto está estupendo y los colorcitos, el mapa de calor y todo esto. Esta es ya la etapa 4, ya hemos pasado 3 etapas súper importantes. Y de hecho, la etapa 4 va a depender, la etapa 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, va a depender de que la etapa 1, 2 y 3 la hayamos hecho bien. Si la 1, la 2 y la 3 no la hemos hecho bien, la etapa 4, 5, 6, 7 y 8 prácticamente no va a servir de nada. Esto es como aquel que tiene un buen motor, pero después no tiene una brújula. No sabe dónde va. ¿Va a llegar antes que otro que va más lento? Pues no tiene por qué. En este caso tenemos que saber exactamente dónde estamos apuntando. Y la mirada estratégica la hemos tenido antes. Aquí ya estamos, pues distintas metodologías, COSO, en 27.000 pues tendríamos la aquí en España pues Mayerit, etcétera, ¿no? Esa es la identificación de la evaluación del riesgo. Habitualmente la más simple, de hecho es funcionalmente está bien, es establecer probabilidad y severidad. Esto es simple, pero funciona. Yo creo que a manera global que estamos hablando, yo creo que sería la idea. Hay otra gente que tiene unas fórmulas de cálculo súper complejas. Y a la hora de identificar, dice, no, es que esto es muy riesgoso. Y después no han hecho bien los pasos anteriores y dice, ¿y por qué? ¿Y qué vas a hacer? No saben de dónde vienen los datos, no saben si actuar sobre la probabilidad, si el problema es de intensidad, si el problema es que el control no está funcionando, etcétera. Tienen fórmulas tan complejas, tan empíricas, que al final la toma de decisión estratégica no se puede hacer. Efectivamente, la toma de decisiones a corto plazo sí, porque efectivamente es muy de detalle, ¿no? Pero en este caso, yo no veo descabellado pues tener esa línea de probabilidad y severidad. Después puede variar la importancia del riesgo respecto al elemento impactado. Estoy pensando, pues, oye, si es que mi línea de negocio, el 90% de mi facturación viene por la línea de negocio A. Pero es que tengo un riesgo súper importante en la línea de negocio B, pero es que un 10% de mi facturación, que me voy a desvivir por hacer gestión en ese punto. No, entonces, ¿qué se suele hacer? Pues en base a las cadenas de consecuencia, en base a la importancia, en base a lo que impacta dentro de la organización en grueso, pues ahí habrá un segundo nivel de gestión o de cálculo, ¿no? En base al proceso, el objetivo, etcétera, ¿no? Se hace habitualmente ponderando, oye, pues del total, del 1 al 100, ¿qué me aporta cada uno? Pues un 10, un 20, tal. Eso también hay que tenerlo con cuidado porque si se hace a la ligera, pues tampoco nos va a aportar nada. Después, pues análisis de controles o la eficacia de controles, pues podemos tener distintos aspectos. Aquí, por ejemplo, pues en base a la oportunidad, la automatización y a la periodicidad, pues podríamos tener detectivo, correctivo, preventivo, automatización automático, semiautomático, manual. Automático pues se refiere, y automático pues sistema mecánico o informatizado, ¿no? Digital o analógico. Aquí, pues, por ejemplo, en automatización estaba pensando en otro emblema de chapuzas en cuanto a diseño, y es que en los años 60, 70, con todo el tema este de la Guerra Fría, a Estados Unidos no se le ocurrió otra cosa, decir, oye, pues para tener siempre la respuesta a un eventual ataque nuclear de la URSS, vamos a tener 20 bombarderos dando vueltas por todo el mundo.
Y en uno de estos bombarderos, un comandante, un capitán, que fue, revisó y dice, oye, pues estaba haciendo una revisión, y en el acto de hacer la revisión, el pobre tropezó y dio con la palanca que soltaba la bomba atómica, y soltó la bomba atómica, ¿dónde? Pues en aguas de, bueno, en este caso cayó en una granja de Estados Unidos, hizo un cráter de 20 metros, etcétera. Menos mal que la bomba no estaba activada, lo que explotó por la propia caída, eso es un monstruo de no sé cuántas toneladas, y hizo un gran agujero. Pues efectivamente, si el propio control estuviera automatizado o tuviéramos una actividad preventiva o detectiva, más que detectiva y correctiva, una preventiva, pues evidentemente esa palanca no estaría allí donde cualquier persona que está haciendo un chequeo pues le puede dar, ¿no? Esta persona simplemente se apoyó por error y soltó una bomba atómica así, a lo loco, dentro del propio Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos bombardeó primero Japón y después se bombardeó a sí mismo. Por error, efectivamente. Pudiendo aplicar, por ejemplo, pues el valor del activo, pues la oportunidad por la automatización, por la periodicidad. La evaluación de riesgos residual, pues efectivamente, una vez que hemos establecido que nuestros controles son buenos, están al día, son suficientes, tengo los recursos suficientes y se están llevando a cabo, hay veces que sobre el papel está todo estupendo. Aquí la eficacia de, volviendo un poquito anterior, en el punto 5, efectivamente aquí es donde no viene nunca mal tener una auditoría, un diagnóstico. Esto lo hago en una tercera parte para decir, ¿y los controles son suficientes? Este control, ¿dónde está documentado? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Es suficiente, no es suficiente, etcétera, ¿no? Y haya expertos dentro de las distintas áreas que diagnostiquen y digan, oye, pues esto realmente no es suficiente, este valor te lo estás inventando, ¿no? Después tendríamos la evaluación de riesgo residual, que en base a esa relación riesgo bruto, factor de los controles, podamos hacer una segunda evaluación para ver realmente cómo estamos, ¿no? Si todo va bien de los controles, ¿cuál es el riesgo al que nos vemos expuestos en el día a día? Y aquí pues, puede ser una relación matemática, pues valor riesgo bruto entre valor control, etcétera, ¿no? Hay distintas metodologías, como decía, algunas más complejas, esta es bastante simplita y yo no la veo mal, de hecho es la que normalmente se suele utilizar. En otros casos, lo que se hace es vuelta a evaluar el riesgo una vez que ya sabemos todo lo que sabemos de los controles y se vuelve a evaluar. ¿Cuál es el riesgo? Pues que alguien no lo tenga en cuenta, hay errores, entonces tenemos los propios riesgos de la propia gestión del riesgo. Cuanto más automatizado y más informatizado esté ese concepto, mejor. En este caso, planteamos una formulación matemática simple para, si tuviéramos ISOTOOL, pues ya lo hace el sistema, para poder establecer que efectivamente hay una degradación del control. En muchos casos hemos observado que el riesgo residual es mayor al riesgo bruto. Tú dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pues efectivamente, errores o que no tenemos tanto tiempo para temas administrativos y tenemos que tener tiempo para efectivamente hacer una buena valoración del riesgo bruto, del riesgo, de la valoración del control y después ya pues el riesgo residual que lo haga un sistema automatizado solo. Después que tenemos el riesgo residual, pues decimos, bueno, vamos a ver qué lo hacemos. Este aseguramiento y mejora, hay veces que se hace, ya empieza a partir desde el riesgo bruto, porque no hay controles o no hay planes para la gestión. Entonces se hacen planes de aseguramiento y de mejora. Estos planes de aseguramiento y de mejora me va a permitir identificar y gestionar las distintas actividades que vamos a llevar a cabo. Aquí, como vamos a entrar en conflicto por recursos, no se puede hacer todo ni todo a la vez, y vamos a competir con recursos pues, de venta, pues tenemos que producir, tenemos que vender o tenemos que dar servicios en el área del sector público, ¿no? Pues tenemos que atender bien a nuestros clientes, a nuestros ciudadanos o a nuestros usuarios y entonces tenemos que establecer metodología. Aquí una metodología pues que ya se lleva usando bastante tiempo en otros ámbitos, pues para la gestión del riesgo y dentro de esa gestión
si ya se hace, pues es el tema del hosting carry o la planeación o la gestión de la estrategia, de manera que deberíamos establecer cuáles son los distintos controles, riesgo a riesgo, cuáles son las cadenas de importancia, cuáles son los controles, cuáles son las actividades, cuánto nos va a costar hacer esto, cuánto tiempo vamos a tardar, cuántos nos va a aportar, tenemos las competencias, etcétera, y a partir de ahí decidir cuáles son las acciones que se van a hacer. Este año esto, este año esto, este año esto, este año esto, y ver cómo va evolucionando. En este plan de aseguramiento y de mejora, pues tendremos que tener en cuenta no solo que se está ejecutando la actividad, en muchos casos dice, bueno, ¿y cómo de eficaz están siendo los planes de acción? Dice, está estupendo, estamos ya al 70% de ejecución. Y, bueno, que está al 70% garantiza que se está haciendo bien. Entonces, hay que ver, primero, que se están haciendo las cosas. Segundo, que las cosas se están haciendo bien. Y tercero, y no por menos importante, el tema de que esto no está sirviendo para lo que no teníamos planteado. Y ahí ya vamos a lo que sería la propia auditoría y seguimientos. Aquí ya una mirada tercera, verificar, ¿esto está sirviendo para algo? ¿Esto realmente se está haciendo? ¿Tenemos los medios de verificación? ¿Tenemos las evidencias de que se están haciendo las cosas bien? ¿De que esto está afectando positivamente a la exposición del riesgo? Y esto, ¿cómo se ve? Muchas veces nos quedamos acá. Pues, ¿cuáles eran mis fuentes de datos? Sistema de ticketing, incidentes, gestión de número de días, los típicos indicadores de gestión de siniestralidad, gravedad, etcétera. Podemos ir viendo esto. Incluso pérdidas económicas, porque estamos perdiendo dinero, tasas de reposiciones, etcétera, ¿no? Fallos, si tenemos Six Sigma, pues de dónde viene la gestión del error, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues establecer acciones que me van a permitir retroalimentar y hacer distintas evaluaciones futuras, ¿no? Es muy importante que en esta auditoría o en estos distintos indicadores, pues contar con personas de distintos ámbitos que me van a permitir, pues, distintos equipos de expertos, ¿no? Dentro de la propia organización o dentro de externos. Como decía, muchas veces los que hacen auditorías son gente que nunca ha estado en una faena minera o ha estado en la faena minera en la casetilla, allí con el aire acondicionado, no ha estado allí pateando, no sabe del tema, ¿no? Bueno, entonces hay que ir viendo de dónde sacamos esa información, ¿no? Y el seguimiento, pues evidentemente contar con planes, con estructuras, tableros de comando y de gestión, pues está bastante bien, mapas de calor, bien cómo evoluciona, comparativas, etcétera. Es bastante importante tener esa figura para la gestión. Acabando un poco la parte conceptual, epistemológica, pues podemos pasar a lo que sería resumen y conclusiones, ¿no? Yo básicamente comentar que efectivamente hay una importancia en la gestión de riesgo dentro de la estrategia de las organizaciones. Como vemos, es un elemento nuclear que las organizaciones deben de conocerlo y cada vez más las organizaciones que se dan cuenta de este hecho son aquellas que vemos que siguen evolucionando y tienen éxito, y aquellas que se han quedado enquilosadas en el siglo XX y siguen haciendo las cosas como siempre, pues efectivamente van quedando rezagadas o tiran de actos poco éticos como coerción económica, etc. Yo simplemente por acabar, pues una reflexión que está sacada del libro de Isabel Casares, pues que decía el filósofo José Antonio Marina, que reconocer el error y aprovecharlo es un alarde que roza la genialidad. Lo cierto es que cometer un error y no corregirlo es un error aún mayor, porque es innegable que muchas veces aprendemos de los errores. De hecho, la ciencia de la gestión de riesgos tiene en los siniestros, incluso en los simples incidentes sin consecuencias, una oportunidad inmejorable para corregir los fallos de seguridad y las medidas implementadas para controlar y paliar los riesgos. Ello es así porque sin los sistemas de gestión de riesgos que detectan errores no avanzaríamos. Efectivamente, por eso iniciaba con estas grandes hecatombes nucleares y, bueno, no he hablado de Chernobyl ni nada de eso porque, bueno, es... o de Hiroshima y todo esto porque, bueno, no
no es necesario hablar de esos temas, he ido a cosas un poco más anecdóticas y con tampoco muchos muertos para no herir sensibilidades. Entonces, como digo, es importante de dónde surge esta necesidad y esa mirada estratégica para poder hacer la gestión del riesgo, ¿vale? Bueno.